Sí, bienvenidos a Forex Analytics webinar. Les habla Leandro Andrada en este día 23 de diciembre del año 2024. Vamos a comenzar nuestro repaso técnico educativo de hoy. Mañana es Nochebuena, feliz pasado en Navidad. Luego, feliz Navidad a todos, traders. Mis mejores deseos para todos los amigos de Tendencias Reales. Vamos a ver qué posibilidades podríamos tener de soportes, de resistencia, cómo podríamos enfocar durante esta semana nuestro modelo de trading. Va a ser un repaso, un webinar rápido. Durará unos 20-30 minutos como mucho y vamos a ver y a empezar, como siempre, por el índice del dólar, por el DXY. Lo primero me gustaría que vieran la línea de resistencia, nuestro 171,8 y el índice del dólar sigue por debajo de ese área de resistencia. Luego, por ahora es una resistencia efectiva, resistencia anterior, resistencia actual. De hecho, fíjense que ya estuvimos por encima y bueno, pues realmente vino al área de soporte y actual resistencia, luego no sujetó este área como soporte, al menos por ahora. Seguimos en una espiral de pivotes de mínimos crecientes. Lo ideal es ir de soporte, como por ejemplo es este caso, aquí claramente anterior resistencia que estuvimos viendo en vivo justamente este día, a posibilidades de resistencia, es decir, posibilidades de compras en pivotes de mínimos crecientes, pero en un área de soporte. ¿Cómo podríamos enfocar nosotros de cara a esta semana el índice del dólar, todos los cruces del Forex, ya saben, o cómo podríamos buscar las correlaciones en el Forex? Bueno, lo primero, si el índice del dólar viene al área de soporte, nueva posibilidad de continuación de la tendencia con objetivo, lógicamente, el primer área de resistencia, que en este caso lo encontraríamos en ese 161,8%. Puede haber una posibilidad también que fracture actual área de resistencia, me estoy refiriendo a este área. Si el índice del dólar lo fractura y se sitúa por encima, bueno, ahí tendríamos una posibilidad de claro soporte y continuación al 188,6% de Fibonacci. Vamos a ver qué dice Forex Analytics. Recuerden que todos los gráficos están con la plataforma de MetaTrader 5 del broker 8Cap, que si se quieren abrir una cuenta con el broker 8Cap desde el apartado patrocinadores de Forex Analytics, pueden abrirse una cuenta con él desde este botón verde y tener Forex Analytics totalmente gratuito durante 3 meses, traders. Recuerden que el broker 8Cap tiene spreads competitivos, es multirregulado, plataformas MetaTrader 4, MetaTrader 5 y TradingView, y además tiene soporte en español, o bastante interesante para elegir un broker para hacer operaciones en los mercados en general, mercados financieros en general. Pueden ser tanto acciones, pueden ser índices, pueden ser materias primas, puede ser Forex, traders. Muchos activos y muchos instrumentos tiene. Bueno, lo primero, el índice del dólar. Seguimos en esa espiral dentro de Forex Analytics, línea verde en el corto plazo, flecha verde en el largo plazo. Seguimos en esa espiral de pivote de mínimos crecientes que, como les decía, y fíjense que tenemos en análisis técnico incluso una posibilidad de onda de Elliott, el ardor de color verde. Luego las posibilidades son claramente por ahora ascendentes. El dólar franco, de hecho, fíjense que tiene gran correlación con el DXY y sigue fracturando resistencias. Ahí tenemos esa resistencia fracturada y sigue en el corto plazo con flecha en verde, análisis técnico en verde, una onda de Elliott también en verde. Luego, por ahora, las posibilidades viendo el gran cruce de Forex que tiene correlación con el DXY fundamentalmente y, por supuesto, el DXY, por ahora ascendentes para el dólar americano. Vamos a ver el mercado de acciones. Vamos a ver porque, fíjense, traders, por un lado ha fracturado las tres áreas de resistencia, está en un proceso de rebote. Observen que en el corto plazo y en el largo plazo están las dos flechas en amarillo, algo sucede aquí. Y hay dos tipos de análisis en rojo. Vamos a seguir con el mercado de acciones americano y luego continuamos con Forex. Básicamente, traders, posibilidades en el mercado de acciones americano, actual área importante de resistencia. Cuidado con esto. Fíjense cómo nuevamente no hay que correr detrás del precio, cómo a la fractura vino a buscar el soporte y desde este área, bueno, pues se produjo ese rebote nuevamente al área de resistencia. Nosotros en una posible espiral de ventas o posible corrección. Puede haber una posible corrección del mercado de acciones americano o bien quedarse en rango, por supuesto. Si el mercado de acciones americano es
capaz de fracturar este área y situarse por encima, bueno, pues sí, posibilidades de soporte y volveríamos a hablar nuevamente de los 6.150, 6.120. Por ahora ha habido una pequeña parada técnica. Ha tomado soporte en este área, pero tienen un nivel de resistencia por encima. Luego, con este nivel de resistencia, las probabilidades serían de volver al área de soporte. Y el problema real lo tendríamos si realmente viene a fracturar el soporte y a la vuelta lo toma como resistencia. Ahí buscaríamos nuestros pivotes de mínimos para tratar de buscar precisamente la tendencia que ya el mercado está desarrollando. Ahí la ven, pivotes de máximos decrecientes por ahora, mientras que no fracture este área. Vamos a continuar con el crudo. Continuamos con el crudo simplemente para ver traders que está en rango, sigue en rango, las posibilidades de un activo, de un instrumento en rango. Como ven, fíjense la cantidad de días que llevamos ya, estamos en diario, aquí lo ven en el Brent, y las posibilidades de un activo en rango, fíjense, como, bueno, pues posibilidad de que salga por riesgo siempre va a haber en los mercados, eso no podemos engañarnos, eso es así porque son probabilidades, pero al no tener una tendencia claramente definida, pues fíjense que los niveles de recompensa son muy pequeños, es decir, operaciones, lógicamente bajamos muchísimo de diagrama de tiempos, también podría ser, lo que implicaría, cuidado, un peso significativo e importante de las comisiones sobre el balance de resultados, eso ya lo hemos comentado más de una vez, o por supuesto no, o esperar, o no hacer nada, esperar a que realmente el cruce salga de rango. Fíjense que el crudo, bueno, lo primero, estamos dentro del ciclo de mercado, las medias de 34 exponenciales, ya llevamos muchos días, de hecho, fíjense que cada vez que ha fracturado por debajo, rápidamente ha corregido y por arriba también ha corregido hacia abajo. Luego, posibilidades de área de resistencia y de soporte. La única posibilidad ahora para el crudo, que sigo viendo ese hombro cabeza a hombro, por cierto, lo sigo viendo, pero no realmente, bueno, pues no ha habido todavía esa fractura del área de la línea de cuello, luego si no, y puede ser que nunca se origine la fractura, ¿de acuerdo? De la línea de cuello, puede ser que se quede aquí bastante tiempo, o bien, por supuesto, que incluso fracture el área de resistencia y ahí a la vuelta tendríamos soporte y vuelta a un movimiento de resistencia superior. Fíjense que esa resistencia superior podríamos estar hablando de este área. Luego, pequeño recorrido en principio desde soporte a resistencia, que es la operación que deberíamos de buscar en un modelo de trading, ¿de acuerdo? No de inversión, de trading, compras de soporte a resistencia, ventas desde resistencia a soporte y todo ello, lógicamente, con el riesgo controlado y tratando de eh, repetir la operación siempre con el mismo riesgo recompensa, ¿de acuerdo? Siempre que se la haya en el mercado, me refiero. Luego, la posibilidad de ir de soporte a resistencia con este pequeño rango de puntos como recompensa, bueno, pues quizá no sea muy interesante y por ahora permaneceríamos en principio en rango, salvo que realmente venga, se produzca la fractura de este otro área de resistencia. Ahí así podríamos buscar nuestros pivotes de máximos, claramente fracturados áreas de resistencia y continuación de la tendencia, bueno, podría llevarnos incluso a ese movimiento de resistencia anterior. Vamos a ver qué es lo que nos indica Forex Analytics, por ejemplo, respecto del crudo. En principio el crudo, fíjense que tiene todo en amarillo, es decir, no hay nada relevante en el crudo. Eso es porque precisamente está en rango. La relevancia de el crudo, para mí, es precisamente un activo en el que por ahora no hay que estar, ¿de acuerdo? Si no hay que estar, pues por lo que estamos comentando, lo mejor es continuar con otro activo, pero era importante ver que efectivamente está en rango. Un cruce en rango, siempre lo digo, no produce tendencia. Si no produce tendencia, como trader, el riesgo lo tengo que asumir, pero la recompensa es difícilmente alcanzable. Si resulta que mis recompensas deberían ser alcanzables, si no hay tendencia, implica mejor dejar el cruce, ese instrumento, esa commodity, en este caso el crudo, aparte, de lado. Vamos a continuar con el oro, porque, bueno, el oro por ahora tiene un área de resistencia en esa zona, ¿vale? En torno a esos 2.630 aproximadamente, concretamente ahí, la posibilidad, voy a hacer un zoom de la zona, sigo viendo el área de resistencia, fíjese aquí, este último área de resistencia, bueno, produjo una posibilidad de nuevo movimiento ascendente. Bueno,
pero en vez de continuar, se volvió a la zona de ventas. Pero es que en zona de ventas tengo, por un lado, un área de soporte importante, como pueda ser este, y por supuesto, me acaba de realizar un nuevo pivote de mínimos. Me estoy refiriendo a este nuevo pivote de mínimos, el oro, ¿vale? Y tengo una nueva área de soporte. Luego, aquí tenemos un área de soporte importante para el oro y estaría atrapado. Por un lado tiene el área de resistencia intermedia, que mientras que esté por debajo la posibilidad de continuación de fortaleza del oro, pues en principio no se puede dar porque tiene un tope concretamente en este área, y para que continúe el oro la fortaleza, ahora debería de venir a buscar este área de resistencia, fracturarlo como soporte y continuar la tendencia. En ese caso, yo sí trazaría los niveles de riesgo de la forma que ya sabemos y sería concretamente de esa manera. Tendría en principio buen riesgo recompensa. Fíjense que ahí el 50 prácticamente está con la parte baja del ciclo de mercado, y primer área de 127,2 sería el primer objetivo, 161 el segundo objetivo. Si no viene a fracturar el área de resistencia, pues lógicamente esperaría al área de soporte, pero no el área de soporte último que me acaba de hacer este pivote, sino el de un poquito más abajo, porque fíjense que yo sigo teniendo un área de soporte inmediato, de hecho están muy juntitos. Prefiero que se fracture y a la vuelta tener un triple área de resistencia. Por un lado tendríamos la horizontal, ahí la ven, la posibilidad de horizontal, me estoy refiriendo a este pequeño canal horizontal donde en el histórico ya vemos que fue resistencia y soporte, y por otro lado tendríamos la línea de pivotes de mínimos, que ya conocemos, y la nueva línea de pivotes de mínimos. Luego tendríamos triple resistencia para el oro. Si voy a Forex Analytics y busco el oro, por ejemplo, la plata, en el corto plazo, la plata, ¿de acuerdo? Bueno, está en rojo, las posibilidades están en rojo, pero fíjense que ha venido a fracturar ese área de resistencia. Probablemente lo que le suceda, bueno, pues es como en el oro, que está en rango. Vamos a buscar el oro. Aquí tenemos el oro. Bueno, la primera posibilidad del oro, cuidado, en el corto plazo podría, hablando de este activo, el XAU dólar, fíjense que este instrumento, bueno, en el corto plazo nos lo dibuja una flecha posible en rojo. De hecho, ya tenemos varios análisis en rojo, y aunque ha fracturado ese 26,12. Sigue el oro por debajo del área de resistencia 26,30. Ese área 26,30 corresponde prácticamente a la R2, R3 que nos está ahí indicando Forex Analytics. La posibilidad de que siga por debajo de ese área de resistencia podría, pues, desplegar un movimiento descendente más agresivo. Eso es lo que yo estaría pendiente si fractura el soporte. Si no fractura el soporte ni tampoco la resistencia, volvemos a rango, y como estamos en rango, aplicamos lo mismo que hemos dicho en el crudo. Mejor esperar a que haya tendencia. Posibilidad del dólar peso mexicano. Bueno, fíjense que sigue luchando este área de soporte. Importante soporte. Lo he intentado fracturar, pero sigue por encima del área de soporte y tendríamos área de resistencia justamente por encima. Luego, las posibilidades siguen siendo desde soporte área de resistencia. Seguiríamos en una zona de rango. Y fíjense lo importante que es, lo importante que es apartar o tratar de verificar si un cruce está en rango, que desde que fue fracturado este área, fíjense que aquí parecía, de hecho lo dije en el webinar, me acuerdo, por este área, dije, fíjense, esta vela es considerada una vela de vuelta. ¿De acuerdo? Una vela de vuelta y desplome del mercado. En este caso sería fortaleza del peso. Traders, que nada más lejos de la realidad. Yo no veo por ahora una vuelta en el cruce por ningún sitio. De hecho, que a partir de esa vela lleva ya 34 días, más de un mes, ¿eh? Recuerden que un mes son 20 velas, o 22 velas, porque los otros 8 días son sábados y domingos que no hay cotización, en este caso en el Forex. Luego 34 velas es prácticamente un mes y medio en rango trader. Fíjense, aquí lo ven desde prácticamente principios de noviembre, estamos casi a finales de diciembre, son 2 meses, noviembre y diciembre. Luego 2 meses en rango. 2 meses en rango para un cruce es mejor por ahora, pues estar esperando a ver si adquiere tendencia. Continuamos con el dólar australiano. Bueno, seguimos viendo interesante área de soporte y actual resistencia, viendo la posibilidad de llegar al 127,2 al 127,2% de Fibonacci. Sigue estando en la espiral de pivotes de máximos.
decrecientes y por debajo de esa directriz descendente, por debajo de esa directriz descendente a buscar áreas de resistencia. Fíjense que aquí estaríamos en una zona, bueno, pues que realmente no hay nada. Importante sería un pequeño rebote al área de resistencia y ahí tendríamos un doble área de resistencia. Por un lado, el soporte anterior y por otro la de pivoter de máximos decrecientes. Ese área, bueno, desde ahí podríamos fijar posiciones y continuación de la tendencia al área de soporte del 127,2% de Fibonacci. Bueno, vamos a tener cuidado con el euro dólar. Sigue muy bajista. Posibilidad primera de un doble suelo. Este doble suelo puede ser interesante para nosotros porque para nosotros realmente lo que nos interesaría sería un rebote un poquito más agresivo al área de resistencia anterior. Aquí ven soporte, soporte, soporte anterior y resistencia actual, perdón, que el precio está por debajo. Luego es una posibilidad de control de riesgo en este área. De hecho, yo voy a trazar los niveles de riesgo desde ese pivote que a la fractura vimos el rebote al área de control de riesgo. Ahí lo tenemos en ese 78,88. Importantísimo área de resistencia. Sigue con la espiral de pivotes de máximos decrecientes. Fíjense que el 127 está ahí en el 1,0300. No ha sido alcanzado todavía, posibilidades todavía de venir a visitar ese nivel para el euro dólar. Por supuesto, si vamos a tomar nuevas posiciones, mejor lo deberíamos de hacer desde un área de resistencia, como por ejemplo tendríamos en ese 0,480, 1,0500. Continuamos con la libra dólar. Bueno, la libra dólar traders en este instrumento, bueno, estábamos cortos, solo que voy a recorrer rápidamente desde este área. Importante área. Esto sí que es el trading traders, es tratar de buscar los mejores niveles de riesgo recompensa acordes a mi planteamiento de trading, a mi plan de trading, para realmente arriesgar unos puntos, los que sean, pueden ser 20 puntos, pueden ser 50 puntos, pueden ser 100 puntos, en función del diagrama de tiempo, lógicamente, y del tamaño de las velas que estemos viendo y del activo, ¿no? Hay unos activos que son más volátiles que otros. Y como resultado, una recompensa que sea 3 o 5 veces ese riesgo asumido, simplemente. Así de fácil. El que arriesga 20, pues 5 por 2, a por 100 puntos. El que arriesga 100, pues lógicamente eso es porque tiene una volatilidad, por ejemplo, una criptomoneda, un activo a 500 puntos, etcétera. Ya saben cómo funcionamos. Las posibilidades siempre desde un potentísimo área de resistencia anterior. Fíjense aquí. También soporte, por supuesto. Soporte, por aquí, lo ven, soporte resistencia anterior, ese juego que hace el precio entre el soporte y resistencia, posibilidades de el 127 como principal objetivo. Seguiría viendo, si queremos ahora abrir nuevas posiciones en la libra dólar, fíjense traders que, bueno, por ahora tendríamos un importante área de resistencia en el 100%. Fíjense que nos acaba de fracturar otro pivote de mínimos. Este de aquí abajo concretamente nos ha vuelto a dibujar un pivote de mínimos y la fractura en esta ola blanca además se produjo con momento. Fíjense que el indicador de momento, el OSMA, apuntaba por debajo de cero. Ahí lo ven, claramente ahí. Hay cotización de precio por debajo. Luego, yo, traders, independientemente de esta posibilidad, que ya saben que debería de ir controlando el riesgo, el punto de invalidación hay que ir llevándolo por la parte alta del ciclo de mercado, eso es control de riesgo, a tratar de llegar al 127,2%. Esto no va a pasar con este cruce como con el dólar franco, pero fíjense que por no liar esto con líneas, bueno, pues ya ven que este activo está en beneficios. Claramente estaríamos esperando ese 1 a 3, por cierto, es un 1 a 3 al 127,2%. O sea, hay que remontarse, lógicamente, al webinar en directo donde se tomó la posición, pero es muy sencillo porque toman este área y van a ir a ver claramente en esas fechas, van al webinar, a la web del broker 8cap o de Forex Analytics directamente y ven el webinar cómo se produjo la orden en tiempo real. Entonces, a partir de ahí hay que controlar el riesgo. Y como decía, por no llenar esto de líneas, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, eliminar todo, tomo desde cero, y posibilidades de análisis de la nueva línea traders, porque como tenemos una nueva posibilidad, vamos a tratar de enfocarnos en la nueva posibilidad, mientras que a la vez hay que ir controlando el riesgo de la que estamos en beneficios. Eso es importante, ¿vale? De eso ya nos encargamos, ya sabemos cómo hacer el control de riesgo de esas oportunidades. Y fíjense
que el nuevo área de resistencia que nos está marcando ahora es justamente aquí. Es decir, que fíjense que de hecho ya el precio ha estado en ese área. Observen, fractura de la vela y cómo ha habido un rebote, hay un rebote claramente establecido al nivel de control de riesgo, al 88,78, ¿de acuerdo? A ese área de control de riesgo. Es decir, cualquier movimiento del precio que produzca al área precisamente anterior, como ven, tanto soporte como resistencia, fíjense ahí cómo soporta y continúa la tendencia, automáticamente para nosotros trataremos de buscar la fortaleza del dólar americano con un nuevo objetivo. Esta vez estamos hablando de los 1.2230, 1.2200, ese 127,2% de Fibonacci. Riesgo recompensa de esta nueva posibilidad en la libra dólar, pues lo que más se aproxime al nivel 78, invalidación 61, sería un 1 a 3. La operación al 127,2%. Vamos a ver qué dice Forex Analytics a todo esto sobre este cruce, precisamente la libra dólar. Bueno, de los tipos de análisis, fíjense que efectivamente hay dos en rojo, análisis técnico y una posibilidad de onda de Elliott. Y si además vamos al Market Info de hoy, fíjense el gráfico de días, hoy 23 de diciembre, bueno, pues el euro dólar estaba en rojo, fortaleza del dólar, libra dólar por ahora en rango, pero el dólar australiano y el kiwi, ambos en rojo, fortaleza del dólar. Y el dólar CAD, el dólar franco, el dólar yen y el DXY en verde, fortaleza en todos ellos del dólar, porque ven que los cruces en verde vuelven a ser todos aquellos que tienen el dólar como primera divisa. Y en rojo, los que, con la excepción, bueno, la libra hoy nos lo ha dibujado en rango, bien, pero la fortaleza del dólar sigue estando como segunda divisa en rojo en todos esos cruces, como por ejemplo el euro dólar, el dólar australiano, dólar americano, el dólar canadiense, el dólar neozelandés, dólar americano. En esos cruces donde el dólar está como segunda divisa, lo vemos en color rojo. Sin embargo, el dólar americano, dólar canadiense, dólar americano, dólar franco, el franco suizo y el dólar americano yen japonés, ahí lo vemos en verde, que significa que la fortaleza es del dólar americano en su conjunto, luego sigue fortaleza del dólar americano en el mercado de divisas. Volvemos a la plataforma del broker 8K. Por cierto, aquí tienen mi cuenta en vivo, que no se lo he enseñado antes, ahí tienen, ven, o sea, mi cuenta en vivo con el Brokerage Card, se me ha situado mal el ordenador, ahora ya sí que la ven, esa posibilidad, bueno, pues ahí tendrían esta cuenta en vivo y si quieren abrirse una cuenta con el broker 8Cap, ya saben que desde Forex Analytics lo pueden hacer o si quieren contactar conmigo, bueno, pues lo pueden hacer también. Bueno, vamos a continuar por el dólar neozelandés. El dólar neozelandés tiene un excelente área de resistencia, actualmente en el 127,2%. Era un objetivo. Fíjense que aquí la fractura, que esto es precisamente lo que buscamos, la fractura que se produce con momento, ahí lo ven, rebota al área de control de riesgo y desde ahí tomamos posiciones al objetivo 127. Esto es justamente, traders, lo que estamos buscando un día sí y otro también. Cada vez que hacemos el webinar, esto es exactamente con el riesgo controlado, siempre de la misma manera, siempre que el precio entra en el área de control de riesgo, con la invalidación en el primer nivel libre que haya, en este caso era un 61, provoca un 1 a 3. Luego fíjense, un 1 a 3, lo más que se aproxime al 78, y un 1 a 5 exactamente aquí. Ahora tendríamos el siguiente nivel objetivo. 161, somos traders tendenciales, seguimos con la tendencia, pivotes de máximos decrecientes, posibilidades desde la resistencia al área de soporte. Eso es lo que deberíamos de buscar en el kiwi, en el dólar neozelandés, con el dólar americano. Aquí lo ven, este cruce de divisas. Continuamos con el dólar CAD. Bueno, el dólar CAD es tremendamente alcista, cuidado, es tremendamente alcista. Las posibilidades siguen siendo de pivotes de mínimos crecientes y hay que buscar áreas de soporte. Fíjense que el siguiente objetivo lo tendríamos ahí ahora, 1,45. Les recuerdo cuando nuestro objetivo era el 1.4300. Durante muchos webinars hemos estado diciendo el objetivo es 1.4300, 1.4300 muchas veces y ahora ya no, porque el objetivo ha sido alcanzado y ahora es un soporte. Luego, como es un soporte, las posibilidades ahora irían desde soporte a resistencia y ahora el 1.4300 es una
entrada, es un soporte con el riesgo controlado, por ejemplo, intradía, trataríamos de ir al 1.4500. Ese sería nuestro nivel objetivo siguiente en el dólar CAD. Si por cualquier circunstancia el dólar CAD fractura este nivel, tendríamos una nueva oportunidad un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Donde ya vemos que fue anterior área de resistencia, actual soporte, para tratar nuevamente de impulsar la fortaleza del dólar americano, que son las correlaciones que estamos buscando durante todo este webinar de hoy. Fortaleza del dólar americano también en el dólar franco. Y ya les comentaba que nos va a pasar en la libra dólar como con el dólar franco. ¿A qué me refería? Pues que teníamos muchas posibilidades abiertas y lógicamente no podemos estar aquí enmarañando de líneas. Las posibilidades abiertas y que ya están en beneficios, bueno, pues se gestionan el riesgo como ya sabemos hacerlo, y las nuevas que vayan surgiendo, pues son las que vamos a ir lógicamente pues viendo cómo van, si salen por riesgo y si salen o llegan a recompensa, o lógicamente hay que controlar el riesgo, siempre controlando el riesgo. Nueva posibilidad del dólar franco que ya comentábamos. Fractura, nuevamente se produce el movimiento. Seguimos en una espiral de pivotes de mínimos crecientes. Fíjense aquí a la fractura, con momento, la posibilidad de venir al área de control de riesgo. Aquí tendremos un área de soporte doble, ¿eh? Por un lado tenemos la horizontal de anterior, tanto soporte como resistencia. Ahí lo ven, soporte, soporte, una vez de soporte y otras, por supuesto, cuando el precio está por encima, ya lo saben, es un soporte, y cuando venía por abajo era una resistencia. Luego hay diferentes áreas, tanto de resistencia, ¿vale? Como aquí, como de soporte, como aquí, ¿de acuerdo? Ahora actualmente es un área de soporte porque el precio está por encima, es así de fácil. Si el precio está por encima, es un soporte doble. Por un lado tenemos la espiral ascendente, pivotes de mínimos crecientes. Por otro lado tenemos el área de soporte resistencia anterior. Nuestro área de control de riesgo, posibilidad del dólar franco, continuación de la tendencia principal al 127,2% de Fibonacci. Ese sería el objetivo. Continuamos con el magnífico dólar yen. Espiral tremenda de pivotes de mínimos crecientes. Pivote, 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 pivote. Continuación de la tendencia. Fractura nuestro área de resistencia y se convierte en soporte. ¿Corremos detrás del precio? No. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo recompensa. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Esperar a un área de soporte. Volvemos a repetir, en una zona de compras trataremos de ir desde un soporte a una resistencia. En una zona de ventas, lo contrario, desde una resistencia como entrada a un soporte como objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, si en una espiral ascendente de compras, de pivotes de mínimos crecientes, también de máximos, pero aquí los que mandan son los pivotes de mínimos crecientes. Pivotes de mínimos crecientes, fractura, resistencia, esa es justamente esa resistencia fracturada es un soporte menor. Es decir, que yo tengo aquí, en este área, que ha fracturado en esta vela blanca, un soporte menor. ¿Por qué es un soporte menor? Porque tiene peor riesgo recompensa que el soporte mayor. Lógicamente, que el soporte mayor que lo tendría en 153,02, con invalidación en 150,18. Es decir, tengo muchas posibilidades para hacer operaciones, incluso oponerme a la tendencia si quiero. Otra cosa es que asuma el riesgo que supone estar en una tendencia en contra de la tendencia principal. Lo más probable es que me descapitalice. Pues lo más probable, sí, que al final me quedaré sin capital, no sea capaz de controlar el riesgo, porque aquí el objetivo sigue siendo 127,2%. Y esa es una opción, ¿por qué no? No es la mía, pero es una opción. Hay más opciones. Bueno, pues esperar a un soporte donde tengo el mejor riesgo recompensa. Y dentro de esos soportes los hay más soportes menores que tienen peor riesgo recompensa y soportes mayores que tienen mejor riesgo recompensa. Sigo teniendo que elegir, que es lo que yo prefiero en los mercados. Primer área de soporte, aquí lo tendríamos. Si el precio viene a este área de soporte, posibilidad de continuación de la tendencia. Si viene al área de soporte mayor, posibilidad de control de riesgo y continuación de la tendencia.
Tengo otra opción más que no lo he dicho, porque he dicho ponerme a la tendencia o esperar a mis áreas de soporte, y es entrar a lo bonzo, entrar a lo loco, entrar aquí mismo. Bueno, pues si entramos aquí mismo, si yo ya estoy diciendo que en mi área de soporte menor tiene mal riesgo-recompensa, imaginemos si entramos aquí mismo. Si entramos aquí mismo con todo este riesgo asumido, por lo menos hasta el ciclo de mercado, con posibilidades al 127, fíjense que es un 1-1. Si es un 1-1, ¿qué me sucede? Bueno, pues me sucede que debo de estar como mínimo en un 50% de aciertos para estar en beneficio. Porque el beneficio cero, si yo hago operaciones 1-1 y realmente controlo el riesgo 1-1, voy a tener que estar por encima de ese 50% de aciertos para estar en beneficio, porque si no, ahí tengo el beneficio cero. Como no esté y me baje el porcentaje de aciertos por debajo del 50% de aciertos, porque acabo de perder la esperanza matemática positiva por no hacer operaciones 1-1, perdón, por sí hacer operaciones 1-1 y no hacerlas 1-3, acabo de perder la esperanza matemática positiva, porque yo tendría que estar enfocándome en 1-3 o 1-5 en vez de 1-1, pues lógicamente, si baja de ese 50% de aciertos, estoy en pérdidas, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucede si hacemos operaciones 1-1, nada más y nada menos, simplemente es eso. Si estamos por encima de ese 50% de aciertos, bien, podremos estar en positivo si controlamos el riesgo. Lógicamente, si no controlamos el riesgo y dejamos a las operaciones ir donde tengan que ir, pues lo más probable es que me vuelva a descapitalizar. Esa es la idea del control de riesgo. Bueno, traders, que ya me despido, les dije que iba a durar 20-30 minutos, ya llevamos 31, que un abrazo muy fuerte para todos, que muchísimas gracias a todos los amigos que me han estado apoyando durante este año. Recuerden, me pueden dejar sus comentarios si así lo desean, pueden, si quieren, incluso, si tienen alguna cuestión, la pueden hacer, o algún instrumento. Oye, ¿puedes mirar esto? Pues claro que lo podemos mirar y echar un vistacito a ver qué posibilidades de riesgo tenemos en los mercados. Que un abrazo, trader, feliz Navidad, que pasen un excelente día de Navidad. Adiós. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.